Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para resolver problemas más complejos, ¿no? Decíamos recién que tenemos esta planta, en este caso, por ejemplo, la planta industrial de agua pesada, que está en Arroyito, en Neuquén. Seguramente ustedes, cuando van a Bariloche en auto, a 50 kilómetros después de Neuquén, se divide la ruta que va a Zapala hacia la derecha, hacia la izquierda la ruta que va a Piedra del Águila. Si van por Piedra del Águila, ahí enseguida, después de la división, van a ver esta planta gigantesca, que lo que hace es, no fabrica el agua pesada, sino que la toma del río Limay y la va acumulando, por supuesto, ¿no? O sea, de las pocas moléculas que hay en el agua del río, las va juntando y va así generando agua pesada pura para los reactores nucleares. Dijimos que podemos representar estos modelos con las herramientas que tenemos, ¿no? Imagínense que esto es como la programación. Cuando uno programa en Algoritmos 1, le dicen que si uno conoce la instrucción de asignación, el if y el while, puede resolver cualquier problema de programación. Bueno, esto es igual de cierto e igual de mentiroso que eso, digamos, ¿no? O sea, nosotros, todos los problemas que vamos a ver, en definitiva, tienen ecuaciones del tipo de las que vimos. Vamos a ver ahora algunas estrategias y algunas formas de resolver problemas a medida que se van haciendo más complejos, ¿no? Son problemas no triviales, tienen más de 2 variables, o sea que no son graficables. Yo ya no puedo valerme del gráfico para resolverlos, tienen muchas más, entonces vamos a ver más adelante métodos analíticos para resolver esos problemas, pero los problemas son obviamente mucho más grandes, tienen muchas más variables, entonces lo que vamos a usar es herramientas de software que utilizan esos métodos analíticos, pero un método analítico a mano cuando tengo más de 9 o 10 variables es imposible, ¿no? Vamos a apoyarnos en el software. Y son modelos que a su vez no solo de resolver, sino ya son complejos de plantear. Entonces vamos a ver algunas estrategias para plantear estos problemas. Una es divide y vencerás. Yo tengo un problema grande, lo divido en varios problemas menores, y si puedo resolver cada uno de esos problemas menores y las fronteras, las interacciones entre esos problemas menores, ya tengo resuelto el problema más grande, ¿no? Uno se podría plantear este algoritmo para resolver el problema, ¿no? Construimos el modelo, lo resolvemos, vemos la solución que nos dio, cumple las hipótesis, si no las cumple, hay algo que falta, alguna restricción que falta en el modelo, hay algo que falta para cumplir las hipótesis. Si las cumple, voy a tener que ver, responde a la realidad o no, es válida y útil esta solución. Siempre contaba el ingeniero Carranza, que fue uno de los pioneros en modelización y en inteligencia artificial, un profesor de la facultad, que le habían planteado el problema de cómo ubicar estratégicamente durante la Guerra Fría a la flota de Estados Unidos del Pacífico para que no les vuelva a pasar lo de Pearl Harbor, o sea, para que no tengan un ataque de sorpresa, en este caso de parte de la Unión Soviética, que les destruya la flota. Y lo estuvieron analizando y llegaron a la conclusión de que el lugar más seguro y la disposición más segura para la flota era llevarla a la Antártida y enterrarla 50 metros abajo del hielo, que ahí va a ser prácticamente invulnerable. Si bien la solución es cierta, no es aplicable a la realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, ahí evidentemente faltó incluir la hipótesis de que la flota tiene que ser utilizable, ¿no? Yo no solo quiero tenerla a salvo, sino poder usarla cuando la necesite. Entonces habría que reformular el modelo para definir, bueno, cuándo está utilizable la flota, por ejemplo. Vamos a ver ahora entonces un problema que tiene varias de estas complejidades, son problemas más grandes, ¿no? En este caso tengo una empresa que se dedica a fabricar medallas de oro y de plata y venderlas, ¿no? Tiene 3 centros de producción
en donde reciben materias primas, pasan materiales entre ellos y finalmente salen las medallas. Una vez que fabrico las medallas, las pinto con diferentes pinturas según vayan a ser plateadas o doradas, y finalmente armo estos paquetes, armo estas bolsas, y lo que voy a vender son paquetes de 5 medallas con diferentes cantidades de oro y plata según cuál sea el paquete que estoy vendiendo. Esto sería un diagrama de por lo menos la primera parte del proceso. Yo tengo el centro 1 en el que recibo plata, cobre y estaño que compro, los mezclo ahí me dice que tiene una pérdida del 10%, y con la aleación que saco ya le doy forma y hago las medallas, que en principio están sin pintar, y voy a los centros 2 o 3. En el centro 2 llegan las medallas sin pintar y con pintura dorada saco medallas doradas. En el centro 3 recibo medallas sin pintar y pintura plateada y saco medallas plateadas, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos de dividir y conquistar, ¿no? Dividir y vencer. El problema que yo tenía grande ya lo reduje o lo dividí en 3 problemas más pequeños, digamos, ¿no? Yo voy a tener que modelizar lo que pasa en este centro, modelizar lo que pasa en este centro, modelizar lo que pasa en este centro, modelizar las interacciones entre los centros, ¿no? Las medallas sin pintar que van de acá hasta acá y que van de acá hasta acá. Y ya tengo toda esta parte del problema resuelta, digamos, ¿no? O sea, algo que parecía mucho más grande, bueno, lo reduje a 3 problemas menores. ¿Qué variables vamos a usar? Bueno, yo acá agregué, por ejemplo, en rojo, los nombres de algunas variables que puedo usar. AG, la plata que compro, el cobre que compro, el estaño que compro. Ahí se mezclan, se procesan, se funden, lo que sea, y después tengo esta variable MC1, C2, que son las medallas, porque ya del centro 1 salen con forma de medallas sin pintar, que van del centro 1 al centro 2. Otra variable que son medallas que van del centro 1 al centro 3. En el centro 2 tengo las medallas, tengo pintura dorada, saco medallas doradas. En el centro 3 lo mismo. Fíjense que la vinculación entre el centro 1 y el centro 2 se da únicamente a través de la variable MC1C2. Esta variable la voy a tener tanto en el centro 1 en sus ecuaciones como en las ecuaciones del centro 2. Entonces definimos estas variables: AG cantidad de plata, CU cantidad de cobre, SN cantidad de estaño. Fíjense la notación: MC1CJ, medallas que salen del centro 1 y van al centro J. Obviamente en este caso J es 2 o 3, ¿no? Pero es importante ir familiarizando con esta notación porque la vamos a usar mucho a lo largo de la materia. Bueno, y después las variables para la cantidad de pintura que voy a comprar en litros por semana y la cantidad de medallas doradas y plateadas que voy a sacar por semana también. Bueno, veamos lo que pasa en el centro 1 entonces. Dijimos que en el centro 1 yo recibía plata, cobre y estaño y sacaba medallas para el centro 1 y para el centro 2 y para el centro 3. ¿Qué me decía el modelo acerca de este centro? La aleación para fabricar medallas debe contener al menos 90% de plata y a lo sumo 0,5% de estaño. No me está diciendo nada del cobre. El centro 1 procesa a kilos de metal por hora, es la capacidad de procesar que tiene. Cada medalla pesa 150 gramos. Esto es importante porque dijimos que si yo entro al centro con kilos de metales y salgo con medallas ya hechas sin pintar, tengo que tener alguna relación entre uno y otro. Y me dice que los 3 centros, entonces se aplica también al centro 1, trabajan 48 horas por semana.
vamos a ver cómo representamos en ecuaciones todo esto entonces. Relación entre la entrada y la salida. ¿La entrada es igual a la salida? No. Yo había dicho que tenía una pérdida de un 10% o un rendimiento de un 90%. O sea, quiere decir que yo de todos los metales que ingresan y se fundan en el centro 1 voy a estar perdiendo un 10%. La salida es el 90% de la entrada. ¿Cómo indicamos esto en las ecuaciones? Yo digo, el 0,9 de lo que entra, que es plata, cobre y estaño, es igual a lo que sale, ¿no? La salida es el 90% de lo que entra, que son medallas para el centro 1 y para el centro 2. Esta ecuación está mal. ¿Por qué? Porque estoy mezclando medallas con kilos. Fíjense que estas variables están en kilos, estas variables están en medallas. Entonces tengo que hacer una diferencia entre kilos y medallas. Entonces digo, bueno, ahora sí, 0,15 o 0,150, que son los 150 gramos que pesa cada medalla. Disponibilidad de materia prima. Mis materias primas en este caso son plata, cobre y estaño. Bueno, yo tenía que la disponibilidad era D, E y F respectivamente. ¿Cómo mezclo las cosas que entran al centro, ¿no? ¿Cómo hago que por lo menos el 90% de todo eso sea plata y a lo sumo el 0,5% sea estaño? Bueno, digo que la plata es mayor al 90% de todo lo que entra, entonces estoy obligando a que sea el 90% o más, y que el estaño es menor al 0,005 de todo lo que entra. Entonces, haga como haga la mezcla, siempre la plata va a ser por lo menos el 90% y siempre el estaño va a ser como mucho el 0,005% del total o el 0,5%. Fíjense que yo para el cobre no pongo restricciones. No quiere decir que esté libre, digamos. Está libre dentro de los márgenes que le dejan los demás metales, ¿no? Ya para empezar, si digo que de plata tengo por lo menos el 90%, bueno, de cobre y estaño tengo como máximo el 10% entre los dos, o sea que tampoco puedo poner cualquier cantidad de cobre. Y tengo una capacidad productiva, ¿no? Me dice que el centro trabaja 48 horas por semana. Entonces, digo que, bueno, la cantidad de kilos por semana que ingresa tiene que ser menor o igual a la cantidad de kilos por hora que procesa el centro, multiplicado por las horas por semana que está trabajando el centro. De esta manera, yo estoy resolviendo las ecuaciones que corresponden al centro 1. Fíjense que esto es lo que llamamos un típico centro de mezcla. ¿Por qué de mezcla? Porque yo mezclo 100 kilos de plata, 100 kilos de cobre y 100 kilos de estaño y voy a sacar 300 kilos, si no tuviera el rendimiento, de aleación para armar medallas, ¿no? Las cantidades de cada uno que saco se van sumando. Por eso digo que es una mezcla homogénea, porque esto da igual, en este caso, o en principio digo, bueno, no hay reacciones entre los metales al formarse, más que una pérdida que puedo tener acá del 10%, que la modelizo cuando vinculo la entrada con la salida. Digo que la salida en kilos, que es todo esto, bueno, es el 90% de lo que entró. Lo otro se perdió. Vamos a ver ahora el centro 2, donde yo no tengo esa mezcla, porque tengo en principio dos entradas, nada más, que una son medallas sin pintar y la otra es pintura, y la proporción en la que voy a usar esos dos componentes ya está fijada, ¿no? Yo digo que voy a usar 0,02
litros de pintura por medalla. Entonces, o en este caso en el centro 2, que es la pintura dorada, 0,01. Entonces no puedo jugar con la proporción de medallas y pintura dorada, digamos. Yo ingreso medallas, ingreso la cantidad necesaria de pintura y lo que saco es medallas, ¿no? Fíjense que si ingreso al centro 100 medallas, voy a sacar 100 medallas doradas. No puedo sumarle los litros de pintura que estoy usando porque no tiene sentido, digamos. Como mis unidades son cantidad de medallas, lo que entra es igual a lo que sale, no le estoy sumando nada por la mezcla con pintura. Van a ser, sí, medallas un poquito más pesadas, pero a esta altura ya no me interesa. Pero sí voy a tener todas las ecuaciones que tengo siempre en todos los centros. Relación entrada-salida. Lo que entra en cantidad de medallas es igual a lo que sale en cantidad de medallas. ¿Cómo uso la pintura o cuánta pintura voy a usar? Bueno, la pintura dorada va a ser 0,01 por la cantidad de medallas que voy a procesar. Como dijimos en la ecuación anterior que MC1C2 es igual a MD, yo acá en esta restricción puedo poner cualquiera de las dos variables, en este caso es lo mismo, digamos. Yo tengo una disponibilidad de pintura dorada que puedo usar. Digo que la pintura dorada tiene que ser menor o igual a G en litros por semana. Y la capacidad productiva del centro, de vuelta, procesa B medallas por hora. Entonces, bueno, las medallas que yo proceso, acá también puedo decir, bueno, las que ingresan al centro o las que salen, porque este centro tiene un rendimiento de 1. Todas las medallas que entran salen pintadas, cualquiera de las dos podría poner acá, es menor o igual que la cantidad de medallas por hora que procesa el centro por la cantidad de horas por semana que trabaja el centro. Y en el centro 3 es similar, lo único que en vez de pintura dorada uso pintura plateada y uso la variable MC1C3. El uso de pintura tiene la misma ecuación, disponibilidad de pintura, capacidad productiva. En este sentido el centro trabaja igual que el centro 2. Entonces hasta acá fíjense que pudimos modelizar toda la parte del problema de los centros de producción con ecuaciones de centros. Fíjense que siempre que tengamos un problema con centros de producción voy a tener que modelizar la relación entre lo que entra y lo que sale. Voy a tener una capacidad productiva de ese centro, cuánto puede procesar ese centro, y después, ahí sí, dependiendo de cada centro, como sea, voy a tener que de alguna manera vincular las diferentes cosas que entran. Acá simplemente con un uso de pintura acorde a la cantidad de medallas que tengo. En el centro 1 vimos que era una mezcla. Y a su vez puedo tener otras restricciones, como en este caso la disponibilidad de pintura plateada o alguna otra cosa. Si yo tengo un rendimiento en el centro, que digo, bueno, lo que entra no es igual a lo que sale, como era el caso del centro 1, en la primera ecuación de relación entrada-salida tengo que volcar y modelizar ese rendimiento. Y bueno, vamos a ver ahora en la última parte lo que nos falta, que es a partir de las medallas doradas y plateadas que sacamos, armar las bolsitas.